Hola gente, este es el primer audio de la materia de historia de la parte del examen final. Recuerda que por tu lado ya tienes que estudiar los periodos de la historia paraguaya. Yo ya te lo incorporé en el PDF, en el recordatorio. Vamos pues a lo que entra en este examen. En este examen fundamentalmente entra la presidencia de Francisco Solano López, que va de 1862 a 1870 y que incluye la guerra de la Triple Alianza o la Guerra Grande. A la muerte de Carlos Antonio López, que era el padre de este señor, Carlos Antonio López fue presidente del Paraguay 3 veces, fue un gran presidente y formaba parte de una de las familias más ricas de Asunción. Poco antes de morir, Carlos Antonio López designa a su hijo Francisco como vicepresidente y ya ha dejado una cláusula para presentarle a él como futuro presidente del Paraguay. El Congreso Nacional del 16 de octubre del 62 debe decidir si Solano López pasará a ser el presidente del Paraguay o no. Ahí se genera una polémica muy grande porque muchas familias importantes del Paraguay tienen miedo de este candidato. Entienden que si este señor sustituye a su padre, podría acabar generando una dinastía que genere una monarquía. Por tanto, que pase a ser un rey y que Paraguay deje de ser una república para ser un reino. No es una idea tan descabellada, puesto que cerca del Paraguay, en la época, estaba el Imperio del Brasil. Esto genera una polémica tan grande que cuando Solano López es elegido presidente, muchas familias ricas paraguayas se mudan de Asunción hacia Buenos Aires y empiezan una campaña contra López hijo, por supuesto, Francisco, acusándole de tirano, de dictador y de querer apropiarse definitivamente del Paraguay. Intentan hacer cambiar la opinión pública que había en Argentina sobre Solano López para empezar ya a remover las aguas para una posible destitución de este presidente. Francisco Solano López, en cuanto a política interna, decide reorganizar el ejército, aumentar el número de efectivos y prosigue los planes de obras públicas de su padre. Sigue modernizando el país. Recuerda que yo en este audio te voy a dar un montón de datos como para contexto, pero lo único que te voy a pedir en el examen es que seas capaz de recordar lo que está en el PDF. Bien, pero soy de la opinión de que si tienes un contexto mayor te será más fácil recordar las cosas. En cuanto a política externa, Solano López va a tener un cambio radical. En el gobierno de su padre, Paraguay siempre mantuvo la neutralidad que había heredado del doctor Francia en todos los temas relativos al Río de la Plata. Paraguay nunca se metía en esos quilombos por entender que le quedaban muy lejos. Francisco Solano López entiende lo contrario. Entiende que Paraguay como país debe hacerse presente en el Plata para defender sus intereses, porque en el fondo son parecidos a los de Uruguay. Él siempre tuvo miedo de que Argentina y Brasil se comiesen a Uruguay primero y después a Paraguay. Bien, ¿cuál es el gran problema que va a heredar Solano López? Que su padre, negociando la posposición constante de la firma de los límites de las fronteras con Brasil y Argentina, acaba haciendo que coincida el vencimiento de los límites en el año 62 con los dos grandes países. ¿Qué es lo que sucede? Que los dos grandes países, Brasil y Argentina, ya tienen un punto en común en contra de Paraguay. Los dos países no tienen las fronteras claramente definidas con ese país. Y este va a ser un punto de acuerdo muy interesante entre los dos países.